Hola a todos, nosotros somos de la Universidad Privada Domingo Savio, de la materia de Derechos Humanos. Nuestro licenciado es Nelson Ventura. El tema de hoy es Proyecto Formativo de Derechos Humanos. Los integrantes de mi grupo son Paola Morales Laime, Rubén Levis Fulguera Quispe y mi persona Ángel Udaitos Escanaviri. Comencemos. El abogado de la familia de la menor víctima de violación en Yapacaní confirma que ellos firmaron un documento para continuar con el embarazo. Lamentable realmente lo ocurrido en el municipio de Yapacaní, donde una menor de 11 años fue violada por el padre. Se trataría de una violación infantil, niña, adolescente agravada. El hecho de violación a la menor de 11 años que quedó embarazada. Autor de este ilícito que ha sido cautelado y enviado al penal de Montero por 6 meses. Manifestaciones opuestas se dieron en Bolivia a raíz del caso de una niña de 11 años que resultó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. El caso se presentó en el municipio de Yapacaní. Conmoción, tristeza, enojo e indignación son algunos de los sentimientos que han surgido en algunos sectores de la sociedad boliviana a raíz del caso de una niña de 11 años que quedó embarazada debido a los continuos abusos sexuales cometidos por su abuelastro de 60 años. Durante más de 9 meses la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió después de que la menor sintiera movimientos extraños en su vientre y se lo contara a sus familiares. Tras una primera revisión médica se dio a conocer que tenía 21 semanas de gestación. Una tía de la pequeña presentó una denuncia contra el presunto agresor, que aguarda un proceso judicial en la cárcel de máxima seguridad. Al mismo tiempo, se presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo para la niña. En Bolivia, desde el 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en el que el embarazo sea producto de una violación, incesto, estupro, cuando la víctima sea una menor de edad, o como resultado de la gestión, su vida o salud corren peligro. Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano. Según dio a conocer la Casa de la Mujer, institución que dio apoyo a la Defensoría de las Niñas de Yapacaní al inicio del caso, la pequeña recibió una primera medicación para interrumpir la gestación. Pero tras la mediatización del caso, que distintos sectores que contribuyen a una cobertura irresponsable por parte de los medios locales, ya que no se respetó la privacidad de la menor, la Iglesia Católica y grupos denominados pro vida ejercieron presión sobre la niña y su madre para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo, según la defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz. Gracias a todo esto, el sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano firmada por ella, la niña desistió de proseguir con la interrupción del embarazo. Fue de alta del hospital y pasó junto a su madre a un centro de acogida dirigido por la Iglesia Católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de su nonato. La sentencia 206-2014. La sentencia establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en los casos que el embarazo sea producto por violación, incesto, estupro, cuando la víctima es menor de edad, cuando el resultado del embarazo, su vida o salud corre peligro. Ahí claramente define esta sentencia constitucional. Obviamente, la entrevista que le hicieron al doctor claramente interpreta de otra manera. Si me permite, ¿qué es lo que ocurre si al incumplimiento de esta sentencia? La sentencia es de cumplimiento obligatorio para médicos, policías, fiscales, trabajadores sociales, psicólogas y cualquier otra autoridad competente en el tema. Si un funcionario público o un profesional médico no cumple con la sentencia, se podrá efectuar la denuncia ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Bolivia se pronunciaron sobre este caso, señalando que someter a una niña a un embarazo forzoso está calificado como tortura. Derechos vulnerados de la menor. Derechos humanos. Artículo 3. Derecho a la vida.
Como primer derecho que vulneraron de la menor fue que al tener solo 11 años no está en condiciones de tener un embarazo. Pone en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. Artículo 5. Prohibición de la tortura. Como segundo derecho vulnerado de la menor fue que someterla a tan temprana edad a tener un embarazo es calificado como tortura. Artículo 12. Derecho a la privacidad. Como tercer derecho que vulneraron hacia la menor, la privacidad de la niña no fue manejada con cautela, gracias a los medios locales, por lo cual llegó al oído de las personas y de la Iglesia Católica. Derecho de niñas, niños y adolescentes en el Estado plurinacional. Tienen derecho a vivir y a crecer en el seno de una familia. Artículo 19. La violencia y el maltrato hacia los niños y niñas y adolescentes están prohibidos y son sancionados. Artículo 64. Identificación si estos derechos vulnerados son relativos, absolutos, privados, públicos, individuales, colectivos o difusos. Vulnerando su derecho a decidir de la niña de 11 años es un derecho público. En Bolivia desde el 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede decidir acceder al aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de una violación, incesto, estupro, cuando la víctima es menor de edad, o si es un resultado de gestación, su vida o su salud corren peligro. Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito por una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para la realización de un aborto no punible. Considero que la madre no debería tener voz en la toma de decisiones en este caso, ya que los abusos sexuales ocurrieron mientras la pequeña se encontraba en absoluta soledad e indefensión. Ella decidió hacerse una interrupción legal de embarazo, tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló: yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí. Las otras dos formas de intervención de la madre y de la iglesia son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor. Nadie más puede decidir sobre ella, ni el Estado, ni un hospital, ni un comité de médicos, ni la Iglesia Católica. Esa capacidad jurídica la ponemos en tela de juicio porque se trata de una niña, pero la doctrina dice que ella tiene el derecho de decidir. Reparación integral del daño. ¿Cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de reparación integral del daño? En el artículo 113 de la Constitución Política del Estado establece que la vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación, resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene entre sus responsabilidades intervenir para que el daño ocasionado de esa población sea reparado. El objeto de la reparación integral del daño es principalmente brindar el apoyo psicológico y social para que la víctima y su entorno familiar recuperen su bienestar emocional después de la violencia sufrida, concluido el proceso penal, así como el asesoramiento y patrocinio legal para la tramitación de la reparación civil del daño ocasionado a la víctima. Mediante un psicólogo y un profesional de trabajo social deberá realizar seguimiento a la atención psicoterapéutica permanente hasta el alto terapéutico mediante un profesional en psicología de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o mediante otras instancias que brinden el servicio especializado. Mediante un psicólogo y el profesional de trabajo social debe realizar seguimiento e incidencias para la reincorporación de la víctima a todos los espacios en su entorno familiar y social, con la finalidad de fortalecer su autonomía a partir de condiciones básicas necesarias que se haya logrado en las sesiones que la terapeuta haya previsto. Se buscará la reincorporación psicoafectiva en los primeros espacios donde la víctima se desarrolle o viva, familia, unidad educativa y otros. Este proceso se deberá realizar en coordinación con las diferentes instancias de atención a niñas, niños y adolescentes, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Deportes.
¿Qué derecho tiene la niña o adolescente mujer víctima de violencia sexual al solicitar la interrupción legal y segura del embarazo? A recibir asistencia y acompañamiento psicológico que requiera, a no ser discriminada, estigmatizada, ni sufrir ningún tipo de violencia bajo ninguna circunstancia, especialmente por su decisión de interrumpir su embarazo de forma voluntaria, a la privacidad y a la confidencialidad de su identidad e imagen. Recibir información clara, veraz, científica, imparcial y oportuna sobre la atención integral de la interrupción legal y segura del embarazo. Las medidas de protección. Las medidas de protección son mecanismos de aplicación inmediata impuestas por una autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños víctimas de violencia sexual e impedir un nuevo hecho de violencia para la preservación y restitución de sus derechos dentro de la competencia de la autoridad que le imponga. Las medidas de protección frente a un hecho de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes son determinadas por la jueza o el juez en materia de niñez y adolescencia, jueza o juez en materia penal que conoce el caso, la fiscal a cargo de la investigación, la policía boliviana e inclusive el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En estos últimos casos, la norma faculta a todas las autoridades responsables de protección de las niñas, niños, adolescentes, cuanto a las circunstancias exijan la inmediata protección de su integridad, es decir, en situación de urgencia, habiéndose establecido que la víctima se encuentra en situación de riesgo. El personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mediante el equipo interdisciplinario, debe hacer seguimiento la efectiva aplicación de las medidas de protección impuestas y a la identificación de nuevas medidas que sean necesarias durante el proceso, desde que sea conocido la denuncia. La niña, niño, adolescente víctima de violencia sexual tiene el derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. El Estado, la sociedad y la familia deben reconocer que los derechos de la víctima sean vulnerados. Por lo tanto, se debe garantizar su protección y acceso a la justicia. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía nada. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de ellos. Si crees que una niña o un niño o un adolescente pueden estar siendo víctimas de un abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia.